Bueno amigos, vamos a empezar entonces con la primera parte. En primer lugar, tendríamos que conversar respecto a qué es investigar y para qué. Son dos preguntas muy importantes, ¿verdad? Porque si no tenemos claro para qué vamos a hacer esto, entonces no tendría sentido. A ver, comencemos preguntándonos qué es investigar. Miren, entre todas las definiciones que puedan ustedes encontrar, yo soy de la idea que investigar es buscar respuestas a preguntas nuevas. Definitivamente es eso. Siempre en todo lo que es el conocimiento, pues nada está dicho, ¿verdad? No todo está estudiado. Entonces siempre vamos a encontrar algunas preguntas distintas que de repente los libros no nos puedan alcanzar. Entonces investigar es eso, simplemente encontrarle respuestas nuevas a cualquier cosa que vayamos apareciendo en el camino. Ahora, hay temas de los cuales se conoce solo una parte. Por ejemplo, temas como el SIDA, como el cáncer y otros más en cuestiones tanto de salud como en otros rubros. Siempre hay temas de los cuales se conoce una parte o se conoce varias teorías. A veces, como por ejemplo en temas del estrés o cualquier otro tema de psicología, las teorías son partidas. Entonces encontramos que un concepto es el que da un determinado autor, pero ese mismo concepto es definido de otra manera por otro autor. Entonces, como vemos, siempre vamos a encontrar temas que investigar. Nunca está nada dicho, eso es bastante cierto. Ahora bien, si ya tenemos claro qué es investigar, veamos ahora para qué vamos a hacerlo. Bueno, la verdad es bien simple, aquí todos los que hacemos investigación es simplemente para graduarnos de algo, ¿sí? A no ser pues que alguien sea un investigador neto o que la universidad le pague por hacer investigaciones, que eso es una cosa muy aparte. Pero en realidad todos hacemos tesis o investigamos algo para graduarnos, ya sea de licenciados, de magísteres o de doctores, ¿verdad? Ahora, aparte de eso, naturalmente hacemos investigación pues para que la ciencia avance, ¿no? Porque si nunca vamos a investigar, pues cómo vamos a aprender nuevos tratamientos, nuevos instrumentos, nuevas formas de hacer las cosas, ¿verdad? Por eso es necesario hacer investigación. Y obviamente también es necesario hacer investigaciones cuando queremos saber lo que ocurre con una determinada población, ¿no? Porque siempre los libros nos van a hablar en general, pero lo que ocurre en una determinada población a veces es sumamente importante, ¿no? Por ejemplo, si usted trabaja en un colegio y quisiera saber por qué algunos de sus alumnos presentan conductas agresivas, los libros les van a dar respuestas, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que sí, pero esas respuestas van a ser en general. Nunca va a encontrar usted un libro que le diga a los alumnos del colegio tal, en el año tal. No, esos son investigaciones. Los libros siempre nos van a responder en general, no específicamente como si nosotros quisiéramos. Por lo tanto, si queremos saber lo que sucedería en este grupo determinado de gente, pues definitivamente hay que hacer una investigación, no nos queda de otra. Y así cuando hablamos de un colegio, también podríamos hablar de un hospital, también podríamos hablar de una empresa o de una organización en general. Pero definitivamente, amigos, que hay que investigar, pues sí, no nos queda de otra, si no la ciencia nunca avanzaría. Que para qué tenemos que investigar, no solo para que avance la ciencia, no solo para graduarnos de algo, sino también para saber específicamente qué es lo que puede suceder con un determinado grupo de gente con el que nosotros convivimos, ¿no? De repente los trabajadores de la empresa donde trabajamos, o los pacientes de un hospital donde usted trabaja, o de repente los alumnos del colegio donde usted trabaja, en fin, pero siempre tenemos necesariamente que investigar. Creo que es la función de todo profesional hoy en día. Así que les dejo este pequeño detalle para que lo vayan pensando. Bien, ya que hemos visto en la parte anterior qué es investigar y para qué hay que hacerlo, vamos a empezar entonces viendo cómo es la estructura de la tesis, ¿sí? Es necesario hacer la debida aclaración, que esta estructura de la tesis naturalmente que cambia según la universidad. No todas las universidades van a tener este mismo esquema. Este es un esquema que yo les estoy trayendo en términos generales, que la mayoría de universidades lo utilizan, pero hay ciertos detalles que cambian en las universidades, ¿ya? Pero bueno, vamos a hablar en términos generales. Bien, cuando ustedes abren una tesis, lo primero que van a encontrar es el resumen, ¿sí? Ese resumen en este curso lo vamos a ver al final, porque naturalmente el resumen y la introducción siempre se hacen al final, ¿ya? En el resumen lo que van a encontrar ustedes es qué se estudió, en qué grupo de gente, cuál fue el objetivo, qué prueba se utilizó y cuáles han sido los resultados. Bien, como su término lo dice, resumido, ¿ya? El abstract es lo mismo, pero en inglés o en el idioma que se haya estudiado. La introducción simplemente nos habla un poquito del tema y qué es lo que se va a encontrar en cada capítulo, ¿sí? Por eso es que estos dos siempre se hacen al final, ¿bien? El paso 1 para toda tesis siempre es el capítulo 1 que dice planteamiento del problema, ¿bien? Acá, ¿qué es lo que vamos a encontrar?
Antecedentes bibliográficos se refiere a las otras tesis que hay sobre el tema o las dos variables que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver después. El planteamiento del problema está básicamente referido a qué es lo que vamos a encontrar o vamos a estudiar. Específicamente qué, cuál es el problema que estamos encontrando en una determinada población. Los objetivos se refieren a para qué se va a estudiar, qué cosa, qué es específicamente lo que vamos a buscar. En el problema planteamos el problema que hemos encontrado y en los objetivos vamos a ver qué es lo que se va a estudiar. La justificación se refiere a la importancia que tiene el tema. Los alcances y limitaciones se refieren específicamente a hasta dónde van los límites de la investigación, ¿no? Obviamente esta investigación se ha hecho en un determinado grupo, en un determinado lugar y ha tenido naturalmente ciertas limitaciones que siempre es necesario aclararlas. Y por último se termina definiendo las variables que estamos utilizando, ¿sí? Yo diría que el capítulo 1 es lo más importante. Aquí está específicamente qué es lo que se va a estudiar, cómo y por qué. Bueno, vamos al capítulo 2 que se refiere al marco teórico. El marco teórico es la teoría, o las teorías que hay que hablan respecto a las variables que nosotros estamos estudiando. O sea, qué autores hablan, qué teorías existen, de 1, de 2, de 3, en fin, de lo que vayamos encontrando. Sí, se suele dividir en estas partes. Y acá también a veces se colocan las hipótesis. A veces también la colocan en el capítulo 1. Bueno, eso ya depende. El capítulo 3 vendría a ser la metodología. La metodología se refiere a cómo vamos a investigar. O sea, ya hemos dicho lo que vamos a investigar y hemos visto los objetivos, las hipótesis, pero es necesario tener claro cuál es el método, es decir, cuál es el camino que vamos a utilizar para poder hacer esta investigación. Y esto se divide en estas partes, ¿no? El tipo, el diseño, la prueba de hipótesis, la población, en fin. Luego de eso ya hacemos la investigación, es decir, ya tomamos las pruebas, las encuestas, los cuestionarios, en fin. Una vez que hemos tomado eso, ya pasa a la estadística y finalmente presentamos los resultados. Es decir, decimos en tablas y cuadros, esto es lo que salió del estudio que yo he realizado. Entonces analizamos, interpretamos, contrastamos las hipótesis y listo, hasta ahí es nuestro estudio. Finalmente discutimos los resultados, es decir, a mí me salió esto, pero al otro autor le salió aquello, al otro le salió lo otro, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, en fin, con conclusiones tenemos, recomendaciones, bibliografía, cuadros, anexos, etc. Esa es la tesis, ¿sí? Como ustedes ven, amigos, no es nada imposible, es simplemente cuestión de ir analizando paso a paso. Pero, insisto, este esquema suele ser variado dependiendo de la universidad. Y yo también, por mi parte, sigo pensando que lo más importante es quizá el capítulo 1. Si esto está bien planteado, tengan ustedes la plena seguridad que todo lo demás va a caer por su propio peso y no van a tener ustedes ningún inconveniente. Bien, vamos a ver entonces ahora la elección del tema. Esta es una cuestión muy importante porque yo siempre he visto que hay jóvenes que preguntan a otras personas respecto al tema que pueden estudiar. Y yo siempre he sido de la idea de que el tema no está afuera, el tema está dentro de ti. Entonces estás perdiendo el tiempo preguntando a la gente qué tema puedes estudiar, cuando la respuesta está en ti, no está en las otras personas. Los demás, mira, tus profesores o tu asesor te pueden sugerir, ¿sí? Pero ¿quién mejor que tú para elegir el tema que vas a investigar? Date cuenta que este es un tema que te va a llevar un tiempo, de repente unos meses, así que qué mejor motivador que un tema que te guste, ¿sí? Ahora, más allá de que te guste, yo sí de verdad que pienso que es mejor que escojas un tema que sea el que tú más dominas. Mira, en los 5 años de estudios de tu profesión debes haber tenido algún curso o algún tema que tú hayas visto que ha sido lo máximo para ti y que te gusta y que tienes muchas ganas de investigar más acerca de ese tema, ¿sí? Mira, no es cuestión de que sea un tema que esté de moda, un tema mediático o que de repente haya mucha, poca o nada de información. No creo que haya temas que no tienen información. Lo que pasa es que yo siempre insisto en esto, elige el tema que más te guste. Y si ese tema que a ti te gusta lo dominas, de repente es tu especialidad, de repente es algo que aprendiste cuando hiciste el internado, hiciste tus prácticas, algo que tú has visto que es sumamente importante para la gente, entonces ese puede ser el tema, ¿sí? Ahora, de repente tú mismo lo observaste de frente o de repente escuchaste, ¿sí? Pero no hay mejor tema que el que tú mismo hayas visto. Acuérdate, donde hiciste tus prácticas o de repente donde estás trabajando actualmente, estás viendo algo, estás viviendo algo. Cuando tú ves que es un tema
tremendamente vívido, ¿me entiendes? O sea, un tema que tú lo ves o tú lo vives, es lo mejor que puedes tener. Porque ¿quién más te va a ganar en ese tema? O sea, los miembros del jurado al momento de la sustentación te preguntarían en todo caso para aprender ellos, pero no te van a preguntar algo para saber si sabes, porque es tu especialidad y es algo que tú lo has vivido. Así que ahí no tienes pierde, ¿sí? Ahora, de hecho que hay temas que tienen muchos vacíos, ¿no? Como dije en uno de los videos anteriores, en la ciencia nada está dicho, ¿no? No está dicha la última palabra para nada. Entonces, suele haber temas que tienen muchas contradicciones, muchos vacíos. Entonces, si tú ves por ahí que de repente te gustaría coger una parte de esa que todavía no está bien entendible, bueno, puede ser, ¿sí? Ahora, sí es bastante conveniente que ese tema tenga interés, por supuesto, ¿no? Porque no vaya a ser que elijas un tema que de repente para ti es importante, pero para la sociedad o para la cultura puede ser irrelevante. Entonces, no, naturalmente que no te va a convenir. Y respecto a que existe información, yo no creo que elijas pues, también un tema del cual nunca se haya hablado, ¿no? O sea, debe haber información. ¿Dónde? Sí, pues hay que ver dónde está la información. ¿Vas a tener facilidades de estudio? Mira, hay temas que a uno le puede gustar mucho, pero de repente no hay información a la que tengas acceso, ¿sí? Podría darse el caso, pero no sé, quizás nos estamos yendo a casos extremos. Yo creo simplemente, si es un tema que te guste, si es un tema que tú dominas, si es un tema que tiene algunos vacíos en la ciencia, va a caer a pelo lo que vayas a estudiar, ¿sí? Pero acuérdate bien, si el tema no te motiva, entonces ¿cómo vas a seguir adelante la cantidad de tiempo que te dure hacer la investigación? ¿Sí? No hay mejor motivación que el tema que sea atractivo para ti. Bien amigos, ahora vamos a conversar acerca del lugar en el que vamos a hacer nuestra tesis. Aunque les parezca mentira amigos, el lugar es básico. Creo que uno mayormente no piensa en el lugar, ¿no? Uno más piensa en el tema, en las variables, pero es indispensable el lugar en el que se va a tomar los test, los cuestionarios, porque fíjense amigos, lo ideal sería que uno elija un lugar que conoce, en el que a uno lo conocen, donde uno tiene gente conocida, digamos algún contacto, ¿me entienden? Algún contacto que nos permita tener un acceso a ese lugar. Porque mire, hay que pedir autorizaciones, sea un hospital, sea una empresa, sea un colegio, sea el lugar que sea, uno tiene que tener una autorización. A veces la universidad nos da un documento, pero esa organización es la que nos tiene que autorizar. Ahora, aparte de esa autorización, que muchas veces no es fácil conseguirla, hay que hablar con la gente que va a ser parte de nuestra muestra. Hay que reunirlos, hay que explicarles de qué se trata el estudio, hay que hacerles firmar el consentimiento informado, ¿verdad? O sea, la gente debe saber qué es lo que van a hacer, por qué, para qué, con qué fines van a llenar esos cuestionarios. Entonces, eso nos va a tomar un tiempo. Ahora, si no tenemos ese acceso a ese lugar, la verdad es que se nos van a complicar bastante las cosas, sobre todo cuando uno tiene que tomar no un cuestionario, sino dos, o un pre y un post. Yo les cuento un detalle, miren, yo cuando hice mi tesis de la licenciatura, realmente me demoré mucho más de un año, casi 2. ¿Y saben por qué? Porque uno de mis grandes problemas fue justamente el lugar. Mire, yo, aunque ustedes se van a reír, pero yo sabía que tenía que ir a una clínica a tomar los test, sabía, ¿sí? Pero lo que yo no sabía era dónde quedaba la clínica. Yo iba a tomar unos test a unas pacientes que se iban a ligar las trompas. Y claro, yo sabía de la existencia de la clínica, pero yo no sabía dónde quedaba. Esa clínica quedaba en Villa El Salvador. Y para los que no conocen Lima, Villa El Salvador es un distrito que está al sur de Lima. Y les estoy hablando de hace unos añitos atrás, en los que no había mucha movilidad, digamos. No había acceso a esa clínica tan fácil. Yo vivía en el centro y para estar a las 6 de la mañana en esa clínica yo tenía que salir de mi casa de madrugada a oscuras y era un camino infernal. Ahora, tampoco sabía cuántas pacientes operaban al día. Resulta que operaban 2 veces por semana y cada día operaban solamente a 3 pacientes. Y mi muestra era de 250. ¿Se puede imaginar, amigos, la cantidad de veces que tuve que ir a la clínica para tomar los test? Y no solo eso, yo tomaba pre-test y tomaba post-test. El post-test era 3 meses después de que las pacientes se habían operado. Eso significaba que tenía que ir a sus casas. Y todas esas personas vivían por ahí en el Cono Sur.
Así que imagínense lo difícil que fue para mí tomar los test. Eso es justamente lo que quiero evitarles, ¿sí? Busquen, amigos, un lugar en el que tengan acceso y sobre todo en el que sepan ustedes que las personas les van a poder responder. De nada vale que tengas acceso a un colegio que esté en la esquina de tu casa cuando de repente la gente no va a querer responder, ¿sí? Es muy importante, amigos, dense cuenta que la muestra es una buena cantidad de gente y vamos a tener que destinar un buen tiempo para movilizarnos al lugar, tomar los test y luego corregirlos. Así que, amigos, para ahorrar tiempo hay que elegir un buen lugar. Si es un lugar donde trabajaste, donde hiciste tu internado, donde la gente te conoce, en buena hora. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos hacer para encontrar el problema, que es quizá lo más importante, diría yo, ¿no? Bueno, la cosa es bastante simple, les cuento. Para encontrar el problema no hay otra cosa que hacer más que mirar alrededor. Así de simple, uno debe mirar a su alrededor qué es lo que sucede. A ver, si usted está en un colegio, de repente qué es lo que le sucede a los alumnos, o qué problema pueden tener los profesores, o qué puede estar ocurriendo con los padres de familia. Si usted trabaja en una empresa o ha hecho el internado en alguna organización, igual, ¿qué le sucede a los trabajadores? ¿Cuál es el problema principal de los clientes? ¿O qué puede estarle pasando a los gerentes, a los jefes? Si usted trabaja en un hospital, igual, ¿qué es lo que le puede estar ocurriendo a los pacientes, a los mismos profesionales, o el servicio, o la parte del sistema, en fin? Pero solamente hay que mirar alrededor, no es nada del otro mundo. Entre las miles de cosas que pueden estar sucediendo a tu alrededor, simplemente fíjate cuál es la que más se adecua a lo que a ti te gusta. Así de simple, ¿sí? Según tu área, según tu especialidad, porque obviamente uno mira las cosas desde su propio punto de vista, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tú eres psicólogo y estás en un colegio, es bastante probable que más te interese el aprendizaje de los alumnos, o de repente la autoestima de los alumnos, o quizá las conductas agresivas que puedan presentar algunos niños. O si eres profesor o profesora, de repente te puede interesar mucho por qué algunos alumnos no aprenden tan rápido como otros. Si estás trabajando en alguna organización, de repente te pueda interesar por qué los trabajadores están desmotivados, o por qué se comportan así o de tal otra manera. De repente el clima laboral es sumamente tenso, ¿no? A veces pasa eso. O igual, ¿no? Estés donde estés, simplemente, amigo, mira a tu alrededor y date cuenta qué es lo que sucede. De hecho, que hay miles de problemas en todas las organizaciones, pero coge el que tú creas que sea el que te guste, el que esté relacionado contigo, obviamente con tu profesión, con tu especialidad, ¿verdad? Por ejemplo, los psicólogos siempre vemos más la parte de comportamiento, pero de repente tú eres un administrador y estás trabajando en una organización. Quizá la motivación laboral te interese mucho, quizá la productividad también te puede interesar de los trabajadores, ¿sí? O de repente eres un ingeniero y quizá lo que te interese es, no sé, cómo los temblores puedan influir sobre un edificio. O sea, date cuenta, vas a encontrar, sí, miles de problemas, así que no tengas miedo al encontrar el problema, porque están ahí, los problemas están ahí a la vista, solamente hay que encontrarlos, ¿sí? Y una vez que busques o encuentres, mejor dicho, un problema, inmediatamente relaciónalo con la otra variable. Acuérdate que en toda tesis, en la medida de lo posible, siempre deben haber dos variables. Entonces, si estás mirando, por ejemplo, no sé, comportamiento inadecuado de los trabajadores, inmediatamente relaciónalo con algo, no sé, a qué se puede deber, al clima laboral o a los jefes, qué sé yo, inmediatamente relaciónalo y vas a ver que bien fácil y rápido vas a encontrar ese problema. Bueno, vamos a ver ahora el planteamiento del problema, lo que yo considero la parte más importante de toda tesis. Es decir, amigos, si el planteamiento del problema no está claro, es decir, si el problema que has encontrado no lo has planteado bien, está de más que sigas porque no vas a llegar a ningún lado, ¿sí? En términos generales, entonces, un problema bien específico, bien puntual, bien planteado, lo demás cae solo. Solito y vas a ver que no vas a tener mayor inconveniente, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces. El problema es lo que hemos visto que a un grupo de personas le sucede, ¿verdad? Hace un momento en el video anterior habíamos visto cómo detectar los problemas. Pues bien, el problema ya hemos dicho, es lo que a un grupo de personas le sucede, ¿sí? Por ejemplo, un grupo de niños que presenta conductas agresivas, un conjunto de trabajadores que de repente están desmotivados, quizá unos pacientes en un hospital que no están siendo bien atendidos. En fin, el problema, entonces, repito, es lo que a un grupo de personas les está sucediendo, ¿sí? Pero acuérdense, ese problema debe ser bien puntual, bien específico. O sea, tú no puedes decir, por ejemplo, los trabajadores están desmotivados, ya, pero ¿qué es estar desmotivado? Tienes que ser puntual.
O sea, ¿qué hacen ellos para que tú concluyas que están desmotivados? De manera similar, tú me dices, por ejemplo, los alumnos de un colegio se portan mal. ¿Qué es portarse mal? Tienes que especificar bien claro a qué te refieres con portarse mal. Es igual que me dijeras, los alumnos son agresivos. ¿Qué es ser agresivo? ¿Qué conductas hacen para que tú puedas concluir que son agresivos? ¿Sí? ¿Estamos claros entonces? Bien puntual, bien objetivo y sobre todo, acuérdate, tiene que ser una conducta que se pueda medir. ¿Sí? Es decir, si vas a tener conductas, no sé, muy generales, como comportamiento adecuado, por ejemplo, no. ¿Qué es comportamiento adecuado? ¿Cómo vas a medir el comportamiento adecuado? No, tiene que ser una cosa bien, bien objetiva y puntual, ¿sí? Por ejemplo, los trabajadores de la empresa X están llegando tarde al trabajo, ¿ves? Tú no sabes si sea porque están desmotivados o vaya uno a saber por qué, pero vamos al hecho de el problema. Están llegando tarde, bestia. Muy bien, ¿tú lo puedes identificar? Sí, porque tienen una hora que están marcando ese ingreso. Muy bien. Los empleados del área X no entregan sus trabajos en las fechas indicadas. ¿Lo puedes probar? Sí, porque tienen una fecha de entrega de los trabajos y la fecha que deberían haber entregado. Tienes cómo probarlo. Muy bien, es una conducta clara. Unos alumnos de quinto de secundaria del colegio X obtienen menos de 10 puntos en matemáticas. ¿Lo puedes probar? Por supuesto, ahí tienen los exámenes. Unos niños de inicial del colegio X no quieren compartir sus útiles. ¿Tienes cómo demostrarlo? Sí, ahí está el comportamiento observable, así que no hay la menor duda. Los barristas salen a la calle y destruyen las tiendas que se encuentran a su paso. Igualmente, ¿tienes cómo probarlo? Sí, porque ahí está. Para los que no viven en el Perú, los barristas se refieren a los muchachos que salen de los estadios después que había un partido de fútbol y bueno, acá se tiene la costumbre de salir a las calles y hacer destrozos. Pero esa es una conducta que se observa, ¿no es cierto? Entonces ese es un problema, ¿ok? Repito, conducta que ustedes puedan observar y que sobre todo lo puedan medir y demostrar. Pues bien, problema dice, debemos detectar una situación problemática a la que le vamos a buscar la causa, la consecuencia y lo que nosotros podríamos aportar. Bien, entonces, ya encontramos un problema, ¿ok? Por ejemplo, miren acá en la diapositiva. ¿Cuál es el problema? Los padres no saben qué hacer con sus hijos especiales, pierden la paciencia y los gritan. ¿Ven? Ese es el problema. Muy bien, una vez que has ubicado el problema, ahora ubica la causa. ¿Por qué crees tú que les pasa esto a esos señores? Entonces tú dirás, los padres no saben manejar su estrés, no aplican inteligencia emocional. Ojo, las causas de este problema pueden ser múltiples, por supuesto, pueden ser muchas, pero de las tantas causas tú has elegido esta, ¿sí? Porque obviamente es lo que más se acerca a ti, es lo que más tú has percibido, está más relacionado a tu profesión, en fin. Pero repito, tienes un problema que en realidad le llamamos síntomas, ¿sí? Y luego le buscas la causa. ¿A qué crees tú que se debe que esos padres gritan a sus hijos? ¿A qué se debe? A que no saben manejar su estrés y no conocen nada de inteligencia emocional. Muy bien, ya tienes la causa. Vámonos a la consecuencia. ¿Qué les va a pasar a estos niños si las cosas siguen así? Le llamamos pronóstico. ¿Qué les va a pasar? Que esos niños no van a aprender, no van a desarrollar sus habilidades, ¿no es cierto? Entre otras cosas que también les puede pasar. Muy bien, ya identificaste el problema, ya identificaste la causa, ya identificaste la consecuencia. Por último, ¿qué podemos hacer? ¿O qué puedes hacer tú que estás haciendo la investigación? Capacitar a los padres de familia en inteligencia emocional, ¿verdad? Porque claro, si esa es la causa, es obvio que eso es lo que tendrías que hacer. A eso le llamamos control de pronóstico, ¿sí? Entonces la cosa, como ustedes ven, es bastante simple. Identifica el problema, encuéntrale la causa, la consecuencia y lo que tú puedes hacer. Punto. Ese es todo tu planteamiento del problema. No te hagas ningún inconveniente porque de verdad que no lo hay. Es así de simple. Entonces, por ejemplo, a ver, otro caso. Síntoma que viene a ser el problema. Descenso del volumen de las ventas. ¿Ya? Una empresa X que ha visto que las ventas han bajado. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que las ventas han bajado. Perfecto. ¿Por qué crees tú que se debe eso? Encuéntrale la causa. Repito, entre las múltiples causas podría ser que los vendedores son nuevos, que no los han capacitado, de repente han aparecido nuevos competidores, o quizá los precios son los que han subido, en fin. Aparte de las causas, ahora búscale consecuencias. ¿Qué es lo que va a pasar si esto sigue así? Pues obviamente, si no se vende, la empresa puede quebrar, ¿verdad? Efectivamente. Por último, control de pronóstico se refiere a qué es lo que vas a hacer tú para solucionar este problema. Pues habría que definir nuevos canales de distribución, de repente tienes que capacitar a los vendedores, quizá tengas que buscar una nueva o mejor estrategia de mercado.
qué sé yo. Pero ¿me estás entendiendo entonces? Ahí están los 4 puntos claves. Síntoma o conducta o problema, causa, consecuencia y qué es lo que vas a hacer. Punto. Ese es todo tu planteamiento del problema. Entonces, espero, amigo, que no tengas más inconveniente. Si este problema, repito, está bien planteado, todo lo demás va a caer por sí solo de manera perfecta. Vamos a ver entonces cómo redactamos nuestro planteamiento del problema, ¿sí? Si bien es cierto, en el video anterior ya hemos tenido claro, ¿verdad? Recuerde, problema, causa, consecuencia y qué es lo que va usted a hacer. Listo, ya está el planteamiento del problema, pero ahora vamos a redactarlo. Muy bien, el planteamiento del problema, amigos, se redacta de lo general a lo particular. Es decir, vamos a comenzar primero con este párrafo que dice, a nivel mundial ocurre, y aquí habla usted del problema que ha identificado, ¿verdad? Si, por ejemplo, estuviéramos hablando de no sé, padres que golpean a sus hijos, diríamos, ¿no? A nivel mundial ocurre que los padres maltratan a sus hijos, en todas partes se ha visto, en fin, ahí comienza un pequeño bla, bla, bla. Pero, repito, estamos hablando primero a nivel mundial, ¿sí? En el siguiente párrafo ya aterrizamos a Sudamérica. O sea, fíjese, ya hemos hablado primero a nivel mundial, la globalización y todo ese asunto. En un segundo párrafo hablamos de lo que sucede en Sudamérica o en América Latina, de repente, ¿sí? Y decimos, también sucede que, de repente, Ramírez en el año 2012 estudió este mismo tema en Colombia, resultó tal cosa. Como también lo hizo Rivera, que en el año 2015 en Brasil obtuvo tales resultados. ¿Ven? O sea, acá nosotros podemos mencionar, solamente mencionar que el fulano de tal en el año tal estudió un tema parecido al nuestro y le resultó tal cosa. Pero una cosa bien puntual, por favor, porque esto no es la parte de antecedentes bibliográficos, ¿verdad? Solamente pondríamos acá que estos autores estudiaron un tema parecido al nuestro, a manera de decirle pues a los miembros del jurado, mira, este es un tema que a mí no se me ocurrió porque un día lo soñé. O sea, hay otras personas que también han estudiado lo mismo y han tenido resultados. Entonces, por eso es que yo también creo conveniente estudiar el mismo tema, ¿ya? Y bueno, así vamos a ir mencionando. Un párrafo siguiente, ya aterrizamos en el Perú. Entonces, mire cómo se redacta a nivel mundial, la globalización, en fin. Siguiente párrafo en Sudamérica o en América Latina. En el siguiente párrafo ya caíste el Perú. Bueno, digo el Perú en el caso de que nosotros estamos ahí, ¿no? Pero en el caso de ustedes que estén de repente en otra parte del mundo, igual hablarán del mundo e irán aterrizando en su continente y definitivamente caen en su país. Específicamente en la ciudad donde ustedes están haciendo el estudio. Y en un párrafo aparte ya se pone el colegio determinado, el hospital X, la organización determinada en la que ustedes están viendo el problema. Como ven, un párrafo, 2, 3, 4. Hasta acá ya hemos visto cómo se está dando este problema en otros países, ¿sí? Pero acá ya aterrizamos en el lugar donde estamos haciendo la investigación, ¿ven? Y planteamos el problema. O mejor dicho, lo mencionamos. Mencionamos, el problema tal que hemos visto en este colegio es tal, tal, tal. Bien. Párrafo aparte, las causas. Ya lo acabamos de identificar, ¿verdad? Y decimos así, entre las múltiples causas que pueden estar originando este problema, la que hemos detectado es la que estamos identificando. Punto aparte, siguiente párrafo. Vamos al otro lado. Las consecuencias. Las consecuencias que puede traer este problema son muchas también. Entre las que hemos detectado están esta. Finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer como profesionales en esta área? Lo que podríamos hacer es tal. ¿Sí? ¿Me he dejado entender, amigos? Miren los párrafos, en realidad es así. A nivel mundial, en Sudamérica o el continente donde usted esté, el país, la ciudad donde está, finalmente aterriza en el lugar, la organización en la que está usted trabajando o haciendo el estudio. ¿Sí? Plantea el problema, el siguiente párrafo son las causas, el siguiente las consecuencias y en el último párrafo va la parte de qué podría hacer usted para solucionar este problema. ¿Ve? Ese es todo el planteamiento del problema. ¿Cuánto le tomará esto? Más de un par de hojas no va a ser. Ese es el planteamiento del problema, ¿sí? Y repito, si esto está bien planteado, lo demás va a caer siempre por sí solo. Vamos a ver ahora cómo se formula el problema, que en realidad ya es lo más fácil, ¿no es cierto? Lo más difícil de repente, bueno, eso de difícil entre comillas, ha sido el planteamiento del problema. Ahora, la formulación es de lo más simple. Sencillamente se plantea a través de la pregunta de investigación, ¿no? Entonces podemos concluir, después que hemos planteado el problema de la manera que ya lo hemos explicado, podemos poner una frase como esta, ¿no? Las consideraciones expuestas nos llevan a plantear la siguiente interrogante. ¿Cuál es la relación que existe entre, de repente, la inteligencia emocional y la satisfacción laboral en los trabajadores de la empresa X?
¿Sí? Entonces la pregunta puede ser así: ¿cuál es la relación entre esta y la otra variable? ¿O qué relación existe entre esta y la otra variable? ¿Sí? Generalmente los estudios para hacer las tesis son así, descriptivos correlacionales, ¿no? Donde uno compara dos variables. Generalmente para una tesis de licenciatura no se suele hacer experimentos. Entonces es mucho mejor hacer un estudio así, en el que se comparan dos variables, y de esa manera las dos variables vamos a medir, luego las comparamos y listo, no hay ningún problema. Entonces las preguntas suelen ser así, ¿ya? Un ejemplo, en lo que habíamos estado viendo hace un momento, podría ser el siguiente: ¿qué relación existe entre la agresividad y la inteligencia emocional en los padres de niños especiales del colegio X? Listo, ahí queda la formulación del problema, así de simple, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se hace el título. Yo sé que ustedes se estarán preguntando, pero ¿por qué recién vamos a ver el título? ¿No se supone que esto teníamos que haberlo visto desde el comienzo? Pues no, la verdad es que no es así. El título no es lo primero. Lo primero que tenemos que hacer es, según el orden que hemos estado haciendo, ¿ve? Encontrar el problema. Una vez que hemos encontrado el problema, vemos las variables y recién vamos a ver el título, ¿sí? Muy bien. El título simplemente se plantea así, de esta forma bien sencilla. Cuando digo A y B, me refiero a las variables. En viene el grupo de personas a las que nos vamos a dirigir, de el lugar. Entonces el título es así: A y B en qué personas, de qué lugar. Por ejemplo, A y B pueden ser las dos variables. A puede ser autoestima y B puede ser rendimiento académico. ¿En quiénes? En alumnos de quinto de secundaria. ¿De dónde? Del Colegio Guadalupe de Lima, Perú. ¿Ven? Ahí está un título. Así, de lo más simple. Esta variable y la otra en este grupo de personas, ¿de dónde? Punto. Así de simple y no tiene nada más que agregar, ¿sí? Lo que sí hay que tener en cuenta es algunos detalles, ¿no? Como por ejemplo, en un título nunca se ponen abreviaturas. A veces uno pone en la ONG tal, no se pone ONG, tendrías que decir qué cosa es ONG, ¿ya? O a veces uno lo hace en un colegio y pone IE, no, institución educativa, no puedes poner siglas, ¿ya? No se ponen paréntesis, no hay fórmulas, no puede haber ningún símbolo en el título, ¿ya? Simplemente lo que acabamos de decir y punto. Así, directo, conciso, netamente enunciativo, nada más, no hay ningún adorno que poner. No se ponen frases como: este es un estudio de, o la relación de esto con lo otro, o los efectos de esto con lo otro, o cómo influye esto en lo otro, o informe de... No se pone nada de eso, ¿ya? Simplemente, como hemos dicho, y punto. Y como ven, no es tan largo, ¿no? No es un título que tenga mucho. A veces uno dice que no debe tener más de 15 palabras. Bueno, eso ya son detalles de la APA, ¿no? Y que se escribe con mayúsculas, sí. Definitivamente el título siempre va con mayúsculas, ¿sí? Lo importante es que vean que no es nada rimbombante, digamos, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos. Veamos: síndrome de Burnout es una variable y afrontamiento al estrés es la otra variable. ¿En quiénes? En los profesionales de salud. ¿De dónde? De un policlínico de salud de Lima. Esa fue la tesis que yo presenté cuando hice mi maestría en psicología. Otro ejemplo: variable 1, inteligencia emocional. Variable 2, estrés laboral. ¿En quiénes? En profesores. ¿De dónde? De la PUCE sede Ambato. Esto es en Ecuador. Un tercer ejemplo: inteligencia emocional vendría a ser la variable 1. Y variable 2, actitud hacia el proyecto educativo institucional. ¿De quiénes? De los docentes. ¿De dónde? Del distrito de Huaura. ¿Ya ven? Así de simple, el título no tiene absolutamente nada más que ir, ¿ya? Los años no se suelen poner, a no ser que sea un estudio epidemiológico, ¿no? Que haya sido entre los años tal y tal, bueno, ahí sí, a no ser que sean pues estudios longitudinales, ¿no? Que uno ha hecho entre 5 años, 3 años, una cosa así, bien larga, bueno, ahí sí se tendrían que poner los años. Pero un estudio que hemos hecho así, que es transversal, correlacional, no hay necesidad de ponerle más, ¿sí? Entonces recordemos, ya hicimos el problema, ya identificamos las variables, muy bien, las juntamos las dos variables, ya tenemos especificado en quiénes va a ser, ¿verdad? ¿Y de dónde? Ya lo hemos visto en la sede que hemos elegido para hacer nuestra investigación. Así que hasta ahí ya tenemos el título bien planteado. Ok. Vamos a ver entonces ahora cómo hacemos los objetivos, ¿sí? Bueno, en realidad siempre los objetivos se dividen en dos partes, ¿no? Un objetivo general por un lado y por otro lado tenemos los objetivos específicos, ¿sí? Bueno, el objetivo general definitivamente es para qué vamos a hacer el estudio, ¿no? Los objetivos son eso, los propósitos del estudio, es decir, qué es lo que se quiere conseguir,
¿Cuál es el resultado que nosotros estamos esperando al hacer este estudio? ¿Sí? Recordemos entonces, a ver, si traemos de la mano el problema, ¿no? Supongamos que habíamos visto que los padres de niños especiales los golpeaban a las criaturas. Entonces nosotros diríamos, bueno, ¿y para qué vamos a hacer este estudio, no? ¿Cuál es el objetivo de hacer este estudio? Naturalmente que todo estudio tiene que partir de un objetivo, si no, no tendríamos una meta, ¿no? No tendríamos un norte para dónde ir, ¿ve? Entonces esos son los objetivos, ¿ya? Simplemente qué es lo que queremos conseguir en el estudio que vamos a realizar. Y se usan siempre verbos en infinitivo, que implican acción, ¿no es cierto? Describir, identificar, señalar, comparar, determinar, en fin. Ya se puede usar el verbo que queramos, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, describir la relación que existe entre inteligencia emocional y la satisfacción laboral en los trabajadores de la empresa X, ¿sí? O de repente identificar la relación que existe entre el volumen de las ventas y los canales de distribución de la empresa X. ¿Se dan cuenta? Siempre el objetivo general parte con el verbo. Siempre, siempre. O sea, nos vamos a dar cuenta clarísimo porque hemos partido de un verbo. No hay de otra, ¿ya? Entonces, miren esta pequeña matriz que hemos hecho, para que vayan ustedes mirando cómo se va relacionando todo y cómo todo va con la misma frase, con las mismas palabras, ¿sí? Miren este ejemplo, amigos. Comenzamos con el título. Inteligencia emocional, que es una variable, y satisfacción laboral, que es la otra variable, en los trabajadores, ¿de dónde? De la empresa X. Ahí está. Si ese es el título, ¿cuál sería el problema? Que los trabajadores de la empresa X no están cumpliendo con entregar sus trabajos en las fechas indicadas. Recordemos, un problema puntual, ¿ok? Ya está planteado el problema. Ahora, ¿cómo sería la formulación? Recordemos que la formulación es el mismo problema, pero hecho pregunta. ¿Cuál es la relación que existe entre inteligencia emocional y la satisfacción laboral en los trabajadores de la empresa X? Listo. ¿Y cuál sería el objetivo general? La misma frase, fíjense, la misma frase, pero que le aumentamos el verbo. Describir. Describir que la relación que existe entre la inteligencia emocional y la satisfacción laboral en los trabajadores de la empresa X. ¿Ven, amigos? Miren cómo va la misma frase, las mismas palabras. ¿Qué es lo que estamos cambiando únicamente? Que cuando es un problema, lo planteamos. La formulación es en pregunta y el objetivo comienza con el verbo. Nada más. Ahí tenemos esta parte, digamos, de la matriz, ¿no? No es toda. Ahora bien, si ya tenemos planteado el objetivo general, los específicos son simplemente las subpreguntas que se van a ir desprendiendo del problema general, ¿no es cierto? A veces los objetivos generales suelen ser las áreas que mide el test. O si no es un test y usted ha elaborado un cuestionario, ese cuestionario tiene algunas partes, tiene algunas áreas, ¿sí? Es decir, uno nunca mide todo en general, uno mide algo pero siempre tiene ciertas partes. Esos son los objetivos específicos. Como digo acá, son pequeños peldaños que nos ayudan a lograr llegar al objetivo general, ¿sí? Ahora, por otro lado, a veces también son las variables sociodemográficas, sexo, edad, lugar de nacimiento, de repente la profesión, de repente el tiempo de servicio, etcétera, etcétera. Suele haber también varias variables demográficas que uno puede utilizar, ¿no es cierto? Entonces podría ser los peldaños pequeños como las áreas que mide el test y de repente, si quieren ustedes agregarle, podrían ser también las variables sociodemográficas, ¿sí? Por ejemplo, miren ustedes acá, dice identificar, miren, el objetivo siempre comienza con el verbo, ¿sí? Identificar, ¿qué? Factores y niveles del funcionamiento familiar, esa es una variable. En los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, ¿de dónde? De las instituciones privadas preuniversitarias del Instituto de Jesús María. Este es un objetivo específico, ¿por qué? Porque nos está planteando identificar solamente la primera variable. Miren el otro objetivo específico. Es lo mismo, pero con la otra variable, ¿ve? Identificar los indicadores del estrés académico en la misma muestra. Y otro objetivo específico ya es determinar la relación entre ambas variables, ¿ves? Entre el funcionamiento familiar y estrés académico. ¿Se dan cuenta? Estos son objetivos específicos, ¿sí? Otro, bueno, del mismo que podría ser que se quede en los tres primeros que acabamos de ver, o si quieren pueden ampliar también estos otros tres que están relacionados ya con las variables sociodemográficas. Entonces usted ve acá, funcionamiento familiar y estrés académico, ¿ve? Los tres, pero que le ha agregado sexo, edad y grado de instrucción, ¿ve? Ahí están las tres variables sociodemográficas. Entonces, quienes si ustedes quieran pueden hacer solamente estos tres o de repente los otros tres más y ya tienen 6 objetivos específicos, ¿ven? Así es. Muy bien, entonces vamos a ver este ejemplo. Objetivo general. Repito, objetivo general es en global, ¿sí?
determinar la relación que existe entre el acoso laboral y la resiliencia, ahí tiene las dos variables, acoso y resiliencia, en los trabajadores administrativos. ¿De dónde? De la Municipalidad de San Martín de Porres. ¿Bien? Ese es un objetivo general. Acuérdate, el objetivo general va de la mano con el título, ¿no? Es casi con las mismas palabras. Y vamos a los específicos. Identifica los niveles del acoso laboral, mira, solamente de la primera variable. El segundo objetivo, identifica los niveles de resiliencia, solo de la segunda variable. Mira el tercer objetivo, ya va la relación de ambos, ¿ves? De acoso con resiliencia. Mira el siguiente objetivo, lo mismo, acoso con resiliencia, pero según sexo. Y el último, lo mismo, pero según edad. ¿Se dan cuenta? En este ejemplo estamos teniendo 5 objetivos específicos donde estamos juntando lo que les acabo de decir. Analiza la primera variable, ¿qué encuentras? ¿Qué encuentras en la segunda variable? ¿Qué relación tienen las dos variables? Según sexo y según edad. ¿Ves? ¿Qué les parece? Está hasta ahí bastante claro, ¿no es cierto? Y acá tenemos otra pequeña matriz que les he hecho también para que lo podamos observar mejor. ¿Ven? Repito, ahí está el título. Mira el problema. Cómo se ha planteado la formulación del problema, ves que es lo mismo, son las mismas palabras que se utilizan, pero acá le hemos puesto interrogación. El objetivo general, la misma frase, pero con el verbo. Los objetivos específicos, lo que les acabo de decir, y acá lo he cortado, le he puesto puntos suspensivos, que la frase es toda, y solamente he cogido según sexo y según tiempo de servicio. ¿Se dan cuenta? Miren, repito, cómo va todo de la mano, bien encajado. ¿Se dan cuenta, amigos? Cuando todo encaja así, a las mil maravillas, este primer capítulo, decimos, está perfecto. No van a tener ni una sola queja de los asesores. Vamos a ver ahora las hipótesis. Generalmente cuando hacemos los objetivos, inmediatamente debemos trazar las hipótesis, ¿sí? Va a ser más rápido que planteemos, así como les decía, título, el planteamiento de la pregunta, los objetivos y las hipótesis. Van a ver que todo va de la mano, entonces nos va a ser más fácil y más rápido el avance, ¿sí? Bueno, la hipótesis no es otra cosa más que la respuesta a nuestra pregunta de investigación, ¿sí? Entonces, si nuestra pregunta de investigación era ¿qué relación existe entre estas dos variables? Obviamente nuestra respuesta es la hipótesis, ¿sí? ¿Qué relación existe? Existe relación entre esta variable y la otra. Así de simple, ¿ven? Ahora, naturalmente esta hipótesis se llama justamente hipótesis porque es una proposición que la vamos a comprobar en el transcurso del estudio, ¿verdad? O sea, no es la respuesta real, es la respuesta que pensamos encontrar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice, ¿cuál es la relación que existe entre inteligencia emocional y satisfacción laboral en los trabajadores de la empresa X? Si esa es la pregunta, la respuesta sería, existe una relación entre ambas variables, ¿sí? ¿Será una relación de dependencia? ¿Será una relación directa? ¿Será una relación inversa? No sé, pero será una relación. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que responder, ¿ya? Pero, insisto, es la respuesta que pensamos que vamos a encontrar, ¿no? Podría ser que al finalizar el estudio nos demos con la sorpresa de que no hay una relación entre ambas variables, pero igual el estudio vale, por supuesto, ¿no? Nuestra conclusión es que no había relación, pero el estudio vale, por supuesto que sí vale, ¿ya? Pero esa es la hipótesis, ¿ven? Solamente es la respuesta. Algunos autores o investigadores prefieren poner así, ¿no? Relación directa. O sea, mientras una variable aumenta, la otra también aumenta, ¿no? Relación inversa es cuando una variable sube y la otra disminuye, ¿verdad? Entonces podría ser relación inversa entre autoestima con maltrato físico, ¿verdad? A mayor autoestima, menor maltrato físico. Esa es una relación inversa. Una relación directa es, por ejemplo, a mayor inteligencia emocional, mayor satisfacción laboral, ¿ven? Las dos variables suben o las dos variables bajan. Esa es una relación directa. Podría ser también, como dije, una relación de dependencia, ¿no? Una depende de la otra. Puede ser. La cosa es que se plantee bien, ¿ya? Ahora, puede haber un planteamiento de hipótesis también de la siguiente forma, ¿no? A mayor X, mayor Y, que es lo que acabamos de ver hace un momento, ¿sí? Algunos investigadores prefieren colocar así, ¿no? Cuando dice, si ocurre esto, entonces ocurrirá lo otro. Entonces, por ejemplo, si a las personas se les aumentan los niveles de autoestima, entonces tendrán menos probabilidades de ser maltratados, una cosa así, ¿ya? Puede ser, ese planteamiento de la hipótesis depende mucho de cómo sea el estudio, ¿ya? Pero simplemente tenemos que tener bien claro, mi hipótesis va a ser la respuesta que yo creo encontrar, punto. Que al final la encuentre positiva o negativamente no importa, pero es la respuesta que yo pienso que voy a encontrar.
¿ok? Nada más, esa es la hipótesis. Ahora, hay tipos, naturalmente, ¿no? Las hipótesis estadísticas siempre son la nula y la alterna, ¿no? Eso es ya por la parte estadística, ¿no? Que se pone así, las variables están, X e Y están correlacionadas, y luego la hipótesis nula es lo mismo, pero que no están correlacionadas, ¿ya? Hay hipótesis de forma, donde dice, ¿no? Si ocurre un hecho que es el antecedente, como les acaba de mencionar hace un instante, entonces ocurrirá el otro, ¿no? Entonces, a veces se omite, ¿no? El sí ocurre, entonces lo otro, ¿no? En fin, sea como lo querramos mencionar o acomodar, porque la verdad es que también depende mucho de los asesores y depende de la universidad, ¿no? Algunas universidades nos dicen, hay que hacerlo así, ¿cuál es la relación que existe entre esto y esto? Bien, algunos asesores prefieren que no, que vaya que el sí, entonces, bueno, y eso ya depende de cada gusto de los asesores, ¿sí? Bueno, acá les muestro algunos tipos, ¿no? Como les estaba mencionando. Las hipótesis de investigación son así, ¿no? Son descriptivas, son correlacionales, son de diferencia entre grupos o que establecen relaciones de causas, ¿ya? Las hipótesis nula y alternativa ya son pues de la parte estadística, ¿no? Pero generalmente nosotros utilizamos hipótesis o son descriptivas o son correlacionales, estas dos que vemos acá. Si nuestro estudio es netamente descriptivo simple, bueno, pues será descriptiva, aunque los estudios descriptivos simples generalmente no tienen hipótesis, ¿no? Pero bueno, algunos sí prefieren ponerlo. En los estudios que generalmente hacemos, las hipótesis son correlacionales, como les estamos viendo acá. Como les acabo de decir, ¿no? ¿Qué relación existe entre esta y esta? Esas son hipótesis correlacionales, ¿ya? La pregunta dice, ¿qué relación existe entre ambas variables? Nuestra respuesta será, existe relación. ¿Ya? No sé si directa, indirecta, pero existe relación entre ambas variables, ¿ok? Entonces, pongamos un ejemplo. Nuestra hipótesis general, porque también hay hipótesis general y específica, ¿no? Así como hemos separado problema general, problemas específicos, objetivo general, objetivos específicos, también la hipótesis es general y también hay específicas, ¿sí? Vemos acá entonces. Existe relación significativa, dice, entre el acoso laboral y resiliencia en los trabajadores administrativos de la Municipalidad de San Martín de Porres. Acuérdense, la pregunta era, ¿existe relación? Y nuestra respuesta es, existe relación. ¿Ve? Así se va a ir respondiendo, ¿ya? Las hipótesis específicas, repito, van de la mano con los objetivos específicos. Todo va bien concatenado, ¿ya? Todo tiene que ir concatenado. No se olviden, amigos, todo tiene que ir de la mano. Mientras todo esté bien encajado, el título, la pregunta, los objetivos y las hipótesis, hasta ahí esa matriz va a estar perfecta. Ahora vamos a ver la matriz de consistencia, ¿sí? Hace un momento estábamos revisando los videos del título, el problema, los objetivos, las hipótesis, y yo les decía que lo importante era que todo encaje, ¿ven? Miren el título nuevamente. Tiene variable 1, inteligencia emocional, y variable 2, satisfacción laboral en los trabajadores. ¿De dónde? De la empresa X, ¿ok? Ahí está el título. Mira el problema. Es en una pregunta, ¿cierto? Existe relación entre y toda la demás frase igual. Vamos al objetivo. Siempre va a empezar con un verbo. Entonces, determinar ¿qué? La relación entre y la misma frase continúa. Vamos a la hipótesis. Recordemos que la hipótesis es la respuesta a la pregunta. Si mi pregunta era, ¿existe relación? La respuesta, o sea, la hipótesis es, existe relación. ¿Ven? Miren cómo las frases van exactamente igual. De esa manera, todo encaja a la perfección, ¿ya? Vámonos ahora a la parte de los específicos. Ya hemos visto lo general, vámonos a los específicos. Miremos el problema. Tenemos 6 problemas específicos. Miren, cómo se presentan los niveles de inteligencia emocional, cómo se presentan los niveles de satisfacción laboral. Recordemos que si tenemos 2 variables, es porque hemos tomado 2 test, ¿verdad? Uno de inteligencia emocional y el otro de satisfacción laboral. Entonces, por eso nos preguntamos en el primero, ¿cómo se presentan? O sea, ¿qué salió del test que tomaste de inteligencia emocional? ¿Qué resultados has obtenido? El segundo es, ¿qué resultados has obtenido del test que has tomado de satisfacción laboral? Vamos al tercero, ¿existe relación entre ambas variables? Vamos al cuarto. Mira, ya está por variables sociodemográficas, sexo, edad, tiempo de servicio, ¿ves? Ahí tenemos 6 específicos, ¿sí? Recordemos el detalle, amigos. Si tienes 6 problemas específicos,
debes tener 6 objetivos específicos. ¿Por qué? Porque acuérdate que los 6 problemas específicos son 6 preguntas. Y los 6 objetivos específicos tiene que ser el verbo, ¿no es cierto? Si esto te preguntas, tienes que hacer ¿qué? ¿Qué vas a identificar? ¿Qué vas a hacer? Identificar ¿qué? Los niveles de inteligencia emocional. Segundo, si tu pregunta fue ¿cómo se presentan los niveles de satisfacción laboral? ¿Cuál será tu verbo, tu objetivo? Identificar los niveles de satisfacción laboral, ¿sí? Si el tercero te decía ¿existe relación entre esto y esto? ¿Qué dice? Determinar la relación que existe entre esta variable y la otra. Si el cuarto dice, ¿existe relación entre las variables según sexo? El cuarto objetivo, determinar la relación que existe entre estas variables según sexo. Y lo otro según edad y según tiempo de servicio. ¿Se están dando cuenta, amigos, cómo encaja a la perfección? Esta es tu pregunta y este es el objetivo que te estás trazando. Es la misma frase, solamente que acaba en pregunta y acaba con el verbo. ¿Bien? Ahora, tú me dirás, si tengo 6 problemas específicos, tengo 6 problemas objetivos, o 6 objetivos específicos, perdón, ¿por qué tengo 4 hipótesis específicas y no 6? Bueno, la respuesta es bien simple. Estos 2 objetivos específicos que estás viendo y que por eso los he puesto en rojo, son los resultados de los test, ¿no es cierto? De inteligencia emocional y de satisfacción laboral. Y los resultados de los test no tienen hipótesis. O sea, ¿cómo te plantearías una hipótesis ahí? Si son los resultados de los test, ahí no hay hipótesis, ¿sí? Entonces, las 4 hipótesis específicas que ves acá responden a estos 4 últimos objetivos específicos. Entonces, como verás, dice acá, determinar la relación que existe entre ambas variables. Mira la hipótesis, existe relación. Determinar la relación que existe según sexo. Existe relación entre las variables según sexo, según edad, según tiempo de servicio. ¿Ok? Entonces, eso es necesario que lo tengamos claro. Repito, son 6 problemas específicos, son 6 objetivos específicos, pero tienes 4 hipótesis específicas. Es decir, siempre vas a tener 2 hipótesis específicas menos, que corresponden a los 2 primeros objetivos. ¿Por qué? Porque estos 2 primeros objetivos pues, son las respuestas de los test, lo que te salió en los test, y eso no tiene hipótesis, ¿ya? Inclusive, les cuento, amigos, que algunos asesores de tesis ponen de todas maneras dentro de los objetivos específicos la validación de las pruebas, de los test, validación y confiabilidad, ¿ya? Entonces, insisten, si de verdad insisten que un objetivo específico sea que hay que hacer la validez y confiabilidad de los test. Yo prefiero no ponerlo porque ya se supone. Cada vez que uno va a tomar un test, tiene que validarlo, ¿no es cierto? Así te hayas inventado un nuevo cuestionario para una determinada empresa que vas a aplicar, lo tienes que validar. Eso sí o sí se tiene que hacer. Entonces, no me parece necesario que vaya como un objetivo específico cuando ya sabemos que de todas maneras se tienen que dar, ¿no? Entonces, bueno, espero que lo hayan entendido, amigos. Aquí las cosas están sumamente claras. Miren cómo encaja todo. Y si es así, todo está perfecto. Vamos a ver ahora cómo hacemos la búsqueda en Internet de los antecedentes bibliográficos. Sí, sabemos que esta es una parte sumamente importante porque tenemos que ver qué otras tesis hay referente a las variables que estamos utilizando. De repente hay otras tesis que han hecho también con nuestras mismas variables, así que nos va a interesar mucho saber qué resultados han obtenido esos otros investigadores, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Bueno, no es otra cosa más que eso, ¿no? Buscar otras investigaciones anteriores a la nuestra en las que de repente otros investigadores han utilizado estas variables, ¿no? Por ejemplo, si nuestras variables han sido estrés y satisfacción laboral, tendríamos que buscar tesis que se hayan realizado en los últimos 5 años. Eso sí es bueno tenerlo claro, ¿ya? En cuestión de tesis, más de 5 años no nos va a servir. En cuestión de libros sí, claro, ¿no? Pero en cuestión de tesis, más de 5 años no nos sirve, ¿ya? Entonces buscaríamos tesis relacionadas con el estrés, otras tantas tesis sobre satisfacción laboral y finalmente tesis en las que hayan utilizado ambas variables, ¿sí? Entonces no necesariamente tienen que buscar exclusivamente tesis en las que hayan utilizado ambas variables, porque podría ser que tú hayas ubicado variables que de repente ningún otro autor las ha buscado, entonces tú vas a buscar y vas a decir, no hay, no es así. Busca primero por separado, ¿sí? ¿Qué tesis ha habido sobre estrés? Por otro lado, ¿qué tesis ha habido sobre satisfacción laboral? Y por último, tesis en las que se hayan utilizado ambas variables juntas. Si es que lo hay y si no, pues lo mencionas, ¿ya? Y luego se divide siempre a nivel nacional y a nivel internacional. Mi mayor sugerencia es la siguiente. Para la búsqueda a nivel nacional no hay mejor buscador que Alicia con Citex,
¿sí? Ahí están las tesis a nivel nacional. No están todas todavía porque Alicia Concitec es joven, todavía están en el reclutamiento de las tesis de todas las universidades que hay en el país, pero de que es un buen buscador a nivel nacional no nos queda la menor duda, ¿ya? Y a nivel internacional está el Google académico. Y dentro de él están todos los otros buscadores. Por ejemplo, ustedes buscan en cielo, por decirte, y ese cielo lo encuentras en el Google académico, ¿ya? Así que no necesitas estar buscando aparte o tener a la mano otros buscadores. De verdad que en el Google académico y en Alicia, ahí está todo lo que ustedes puedan buscar, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar por acá. A ver, si ponemos Alicia Concitec, miren lo que nos va a salir. ¿Ves? Nos sale esta pantalla y vamos a poner acá nuestras variables, ¿ya? Vamos a suponer que hemos visto estrés y, no sé, rendimiento académico, por decirlo, ¿ya? Muy bien. Estrés y rendimiento académico. Bien, vamos a ver qué aparece. Muy bien, hemos puesto, mira, solamente ambas variables, ¿eh? No hemos especificado más detalles. Y ya tenemos 4 tesis en San Marcos, 3 de otras revistas, mira otras, mira las instituciones, Universidad Peruana Unión, 2 de Alas Peruanas, 2 de la Católica de Arequipa, otra de la Universidad de Huacho, en fin, quienes son de maestría, de doctorado, mira todo lo que nos sale, ¿ves? Entonces acá ya tienes las tesis, mira, sin ir muy lejos, tú quieres saber de ambas variables, ¿ah? Mira la cantidad de tesis que tienes. O sea, con esto, dígame si no es suficiente, ¿ves? Ahora, si tú quieres buscar una variable primero, a ver, supongamos estrés solo, ya, a ver, ¿qué sale? Supongamos que sea estrés en profesionales de salud. Ya, estrés en profesionales de salud. Igual, mira la cantidad que te sale. ¿Ves? Acá nomás ya tienes, mira, cuánta información. ¿Te das cuenta? Entonces, si a nivel nacional te pidieran unas 5 tesis, sobraba. Acá tienes mucho más que 5. ¿Bien? Ahora, si nos vamos a el Google académico, por ejemplo, ¿sí? A ver, ¿qué pasa si nos vamos al Google académico? Nosotros buscamos acá, ¿ya? Y entramos, a ver, supongamos que estamos buscando el tema de autoestima, ya por decir algo. Vamos. Miren todo lo que sale. Nos vamos de frente a los resultados que estamos viendo acá. Mira, yo he puesto autoestima solo, así a secas, y me sale 249.000 resultados. Obviamente es muchísimo. ¿Eso qué significa? Que debo delimitar el tema, ¿sí? Hay que achicar un poco. Bueno, yo quiero autoestima ¿en quién? En escolares. Ya está. Ya achiqué, ¿ves? Y ya tengo 84.000 resultados. Ya bajó. Ya, pero yo no quiero solamente autoestima en escolares. Yo quiero ver años. Y mira, acá tengo la opción de mover los años. Mira, en lo que va del año en que estamos, ya hay 6.810 estudios sobre autoestima en escolares. Si yo quiero el 2015, mira, ya tengo 15.400. Si quiero el 2012, mira, o yo puedo poner un intervalo. De repente, 2010 con 2015. ¿Te das cuenta? Yo puedo poner el intervalo que quiera, puedo mover los años a voluntad propia. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, de repente nosotros queremos delimitar un poquito más. Si pongo, a ver, en el Perú, a ver, vamos a ver qué sale en el Perú. Mira, ya abajo y tengo 1.410 resultados, ¿ves? Estudios de autoestima en escolares en el Perú. Y desde el año que estamos ahorita, miren lo que va del año, ¿eh? Que estamos ahorita a mitad del año, ya tenemos 1.410 resultados, ¿ven? Claro que el Google académico no nos selecciona mucho, que digamos, ¿no? Entonces, de hecho, que los estudios que nos van a salir acá quizás no sean exclusivamente del año, pero al menos tenemos pues una cantidad tremenda de estudios que nos pueden ayudar bastante a nuestra investigación, ¿sí? Ahora, a mí me encantaría que ustedes vean esto que dice acá, crear alerta. Si ustedes le dan clic acá, ¿sabes lo que pasa? Que te va a pedir un correo electrónico. Si tú le pones tu correo y le das crear alerta, ¿qué es lo que va a hacer el Google académico? Pues te va a enviar a tu correo, al correo que le has puesto, los temas que vayan apareciendo, o las tesis que vayan apareciendo respecto al tema que has colocado. Imagínate qué maravilla, ¿no? Y de esa manera, pues uno estaría más actualizado que nunca, ¿verdad? Ya para qué buscar más si el mismo Google se va a encargar de enviarte a tu correo los temas que vayan apareciendo, ¿no? Es más, acá te da la opción de guardar, o sea, si tú ves que esto te gusta, te parece, lo guardas. Mira, citar. Si le das clic acá, mira,
está la cita bibliográfica en APA, la mayoría de tesis son en APA. Mira, acá ya está, ya que, ¿para qué te vas a matar haciendo la bibliografía y que cómo hago y qué pongo primero y qué pongo después? Aquí está ya la bibliografía hecha, ya no tienes que matarte buscando todo el asunto, ¿ves? Tienes artículos relacionados, en fin, tienes bastantes opciones, ¿sí? Mi sugerencia siempre es, cuando estés en el Google académico, busca en PDF. Siempre los artículos en PDF son mucho mejores, son más serios. De hecho, el Google académico es serio, por supuesto, ¿no? Tienes todo lo que están acá son estudios, así que acá nunca vas a encontrar temas mal planteados, ¿verdad? Pero siempre los PDF te dan más detalles, ¿no? Te dan número de páginas, en fin, te dan todos los detalles. Así que mira, ya tienes cómo delimitar según ciudad, país, delimitas los años. Si quieres que te envíen, ya tienes acá crear alerta, tienes cómo guardar, tienes cómo citar, o sea, ¿ya qué más vas a pedir? Si en tu tesis te piden unos 5 estudios del extranjero, mira, acá ya tienes ese 5 multiplicado por 100. Así que no tienes más. Esto está bastante simple de encontrar. Es muy difícil que alguien diga no hay estudios. No, de verdad que sí hay. Es cuestión de buscar y sin mucho detalle, porque entre el Google académico y Alicia con Citex, como te digo, ahí encuentras todo. ¿Bien? Espero que te haya gustado y ya vayas empezando a buscar tus antecedentes, porque es una cosa bastante rápida de hacer. Bien, vamos a ver ahora cómo hacemos la redacción de los antecedentes bibliográficos que acabamos de buscar en el Google académico y en Alicia con Citex, ¿sí? Esta es una parte importante. Esta es una parte importante porque hay varias formas de redactar, ¿sí? Algunos asesores de tesis prefieren de una forma, otros prefieren de otra. Por ejemplo, yo cuando hice mi tesis de maestría aprendí a hacer de esta primera forma que les voy a mencionar. Y cuando hice la tesis de doctorado me dijeron que lo haga de la siguiente forma que también les voy a mencionar. Así que eso ya depende mucho de la universidad, ¿sí? Pero bueno, ya que hemos buscado las tesis, los estudios que hay al respecto, entonces ahora empezamos a redactar, ¿bien? Y separamos así. Una parte son antecedentes nacionales y la otra parte los antecedentes internacionales, ¿bien? Comenzamos con los nacionales. Entonces, como les decía, yo cuando hice mi tesis de maestría aprendí a redactar de la siguiente manera. Dice, a nivel nacional encontramos que Arias, en el año 96, así entre paréntesis, en su estudio del afrontamiento al estrés en profesionales de salud, muestra que los médicos utilizan estilos de afrontamiento al estrés dirigidos a la emoción. En fin, este es un resultado. ¿Se dan cuenta? Yo ponía autor, entre paréntesis el año y el resultado del estudio. O sea, yo no ponía el título del estudio, solamente dice el estudio del afrontamiento al estrés en profesionales de salud. O sea, ¿de qué se trató el estudio? Pero ¿y qué salió? Simplemente que los médicos son los que utilizan estrategias de afrontamiento al estrés dirigido a la emoción. Eso fue lo que salió, ¿ya? Y yo aprendí a hacerlo así, como les estoy mencionando. Ahora, en este caso solamente encontré un autor que hablaba del afrontamiento al estrés en profesionales de salud. Luego paso al siguiente, porque mire, se separan, ¿verdad? De una variable, ahora vas a hablar de la otra variable, y luego en el tercer párrafo relacionas ambas variables, ¿ya? Entonces, ya hablamos de la primera variable, que en este caso fue solamente una. Vamos a la segunda variable, que es en el siguiente párrafo. Y dice, en cuanto al síndrome de Burnout, los profesionales de salud, Gomero, menciona el autor, el apellido, solamente el apellido, entre paréntesis el año, y digo, halló 2 médicos y una enfermera. Punto, nada más. En el aporte de Díaz, aquí está el otro autor con su respectivo año, en enfermeras de los hospitales de Trujillo se encontró este síndrome en niveles bajos. Punto. ¿Se dan cuenta? O sea, es un resultado así veloz, ¿ya? Lo más puntual. No necesitas poner todo el resultado del estudio. En el de Quirós, 2003, los niveles de Burnout fueron bajos. En el de Arce 2006 no hubo enfermeras con Burnout. Más bien Gutiérrez encontró a las enfermeras del hospital militar con 27% de Burnout y Capa y los profesionales con 44.3% de Burnout. ¿Se dan cuenta? Repito entonces, el primer párrafo te habla de una variable, que en este caso fue afrontamiento al estrés. El segundo párrafo te habla de la otra variable, síndrome de Burnout en profesionales de salud. ¿Ya? Y ponemos así, a este autor en este año le resultó tal cosa, al otro autor en este año le resultó lo otro, y punto. Nada más, porque estamos hablando solamente de Burnout, ¿ya? Entonces, así este autor, Gutiérrez, por ejemplo, haya encontrado otras cosas, acá estamos solamente hablando de los resultados de Burnout, no necesito meter otro tema, ¿bien?
Y el tercer párrafo ya se relaciona a, miren, la relación entre ambas variables. ¿Ves? ¿Qué investigaciones hay que me relacione las dos? Entonces yo pongo, en lo que respecta a la relación entre el síndrome de Burnout y el afrontamiento al estrés, hasta la fecha no existen estudios. Eso fue lo que yo encontré en ese año, ¿sí? Lo que sí encontramos, dice, son estudios referidos a la relación del Burnout y las variables sociodemográficas. Así, en cuanto a la variable sociodemográfica sexo, Quirós y Martínez obtuvieron resultados que muestran que el síndrome ataca más a los hombres que a las mujeres. En cambio, mira, Sánchez, 2005, encuentra que el burnout prevalece más en el personal de sexo femenino. Por otro lado, Capa opina que el sexo femenino es un factor de riesgo. En contraste a ello, los estudios de Rodríguez y Arce arrojan que la variable sexo no tiene mayor relevancia. ¿Se dan cuenta, amigos? Cómo se compara, este autor dijo esto, el otro autor dice lo otro, en cambio el otro opina, ¿ves? Pero todo referente a la relación entre ambas variables, ¿ok? Y acá está otro párrafo de la misma, del anterior, ¿sí? Relación del burnout, pero con la otra variable sociodemográfica que es sexo. Perdón, edad. En este primer párrafo vimos sexo, ahora vemos edad. Y dice, Díaz, Gutiérrez y Sánchez no encontraron relación estadística significativa. Solo Gomero comenta que los médicos que encontró con burnout tenían entre 40 y 49 años de edad. ¿Ve? Esa es una manera de hacer la redacción de estos antecedentes bibliográficos, ¿sí? Entonces, así como se hizo con los antecedentes nacionales, idem se hace de los antecedentes internacionales. ¿Bien? Pero como les decía, hay otra forma. La otra forma es mencionar así el título, el autor, el año, punto y guión, y se copia y se pega el resumen de la tesis. Algunos prefieren copiar y pegar acá todo el resumen de la tesis. Ahora, yo siempre ahí tengo mis dudas, ¿no? Porque hay tesis en las que el resumen es bien extenso. A veces pasa de una página. Y si ese resumen es muy extenso, todo eso lo voy a pegar acá, no sé, hasta qué punto me puede hacer práctico, ¿no? Entonces yo sí prefiero bastante la primera parte que les he mencionado, la primera forma. Ahora, si algunos asesores de tesis o universidades prefieren hacer de esta otra manera, bueno, mis respetos obviamente, pero sí mi sugerencia sería no pegues todo el resumen. ¿Sí? Más bien pon lo más importante, como acá, ¿no? Dice, los autores encuentran que ambos grupos presentan de manera similar bajo agotamiento, baja despersonalización, no hallándose diferencias, ¿sí? Lo más puntual, solamente lo más puntual. Yo no veo qué necesidad haya en copiar y pegar acá todo el resumen de la tesis. Si fuera un resumen bien directo, bueno, quizá, ¿no? Pero algunos no tienen esa facilidad de resumir tanto. Y aparte con otro guión, otro estudio, ¿no? Repito, el título del estudio, los autores, el año, y de frente lo que se encontró más saltante, ¿ves? Lo más saltante, repito. Entonces, tienen acá entre una forma de redactar los antecedentes, otra forma sería esta, y quizá una tercera forma sea lo que les acabo de mencionar de copiar y pegar todo el resumen, ¿no? Que creo yo que es la menos probable o la que menos se usa, pero no está de más mencionar, ¿verdad? Entonces, así tienen ustedes, amigos, la forma de redactar dichos antecedentes. ¿Ok? Espero que les haya servido. Vamos a ver ahora la justificación. En realidad es una de las otras partes de la elaboración, de la descripción, de la redacción, digamos así, ¿no? Estas ya son partes más simples, ¿no? Es solamente cuestión de sentarse ante la computadora y escribir. Pero es necesario saber, la justificación es la importancia del tema, ¿no? Porque de todas maneras sabemos que es un tema que no está muy conocido, pero es necesario poner por qué consideramos que es importante hacer este estudio, ¿ya? En qué puede aportar al conocimiento científico, a las personas involucradas, en fin, o sea, en general, ¿para qué nos va a servir hacer este estudio? Tiene que tener una justificación. Y bueno, la justificación son estos 5 puntos, ¿ya? La justificación teórica dice que es un estudio que se va a hacer para aportar aspectos teóricos y generalmente siempre se aportan aspectos teóricos, ¿no es cierto? Siempre un estudio, una tesis aporta algo a lo que ya está hecho, siempre. La justificación metodológica se refiere a que si se va a aportar un instrumento nuevo, o sea, de repente has hecho tú un test, has hecho un cuestionario para esta tesis, o de repente has utilizado un test psicológico que ya existía pero lo has validado, ¿no es cierto? Has hecho tu
tu grupo en el que lo has tenido que valorar o validar, perdón, el instrumento, entonces estás aportando de todas maneras un nuevo instrumento. De repente has hecho un estudio en el que has creado una nueva forma de hacer las cosas, en buena hora. Entonces, es bastante probable que las tesis, la mayoría de ellas, tengan también justificación metodológica. Por otro lado, la justificación práctica dice, ¿este estudio te ayudará a solucionar algún problema? Y también generalmente sí nos ayuda a solucionar problemas. Si tu tema fue de repente motivación, tú estarás concluyendo algo, ¿no? De que esos trabajadores necesitaban algo para motivarse, o sea, estás solucionando un problema. Quizá no de una manera directa, pero estás dando un aporte para que se solucione algún problema, ya sea en la organización del rubro o del área que sea. Por otro lado, la justificación económica se refiere básicamente a lo que tú has estudiado, ¿ayudará a que esa gente o esa organización mejore su situación económica? Y de verdad que sí. Casi siempre sí hay una mejora en la situación económica de la gente involucrada o de la empresa. Por ejemplo, si tú has hecho un estudio en un hospital en el que la gente andaba muy estresada, por ejemplo, si tú llegas a una conclusión de que esa gente está estresada porque no sabe manejar inteligencia emocional y tú les vas a enseñar, entonces obviamente ese hospital o esa gente tendrá más pacientes, la gente querrá atenderse más ahí, entonces mejorará la situación económica, ¿no es cierto? Si tu estudio lo has hecho en un colegio en el que de repente los niños eran agresivos, qué sé yo, si has dado alternativas de solución, naturalmente se aplicará y el colegio tendrá más aceptación, ¿verdad? La gente querrá matricularse más, entonces habrá más niños y todos estarán mejores, ¿verdad? Y de la misma manera, la justificación social se refiere a que este estudio que has hecho va a tener algún impacto en la sociedad. Y también déjenme decirles que sí. Es decir, casi siempre estos 5 tipos de justificación se dan. Casi siempre se dan, a no ser que sea pues un, no sé, un estudio, quizá un descriptivo simple, ¿no? Que como su nombre lo dice es bastante simple, que quizá no llegue a tener una justificación tan importante, ¿no? Pero si tú has hecho una tesis bien, que tienes 2 variables que estás correlacionando, de hecho que estos 5 tipos de justificación las vas a tener. En otras palabras, si tienes estos 5 tipos de justificación, dime pues quién te va a echar abajo tu estudio. ¿Dónde vas a encontrar un miembro del jurado que te diga, yo no sé para qué usted ha estudiado esto? Sí, mira, tiene las 5 tipos de justificación, ¿sí? Pero insisto, esto te pasaría si es que tienes 2 variables que estás correlacionando. Pero cuando haces un trabajo descriptivo pero tan simple, ahí sí que tengo mis dudas, ¿sí? Bueno, veamos este ejemplo. En la justificación teórica dice aplicar teorías de motivación en los trabajadores para darle solución a ese problema. Perfecto, ¿no? Has estado en una organización, has visto que los trabajadores están desmotivados y de repente has decidido a través de tu estudio cuál teoría de la motivación podría ser más dable para ellos, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, una justificación teórica. Metodológica, has creado una encuesta, claro, para todo tipo de trabajo. Has tenido que crear una encuesta, un cuestionario, o si has usado un test, también lo has tenido que validar. Práctica, el estudio te va a dar soluciones concretas a los trabajadores porque vas a levantar su motivación, por supuesto que sí. Justificación económica, si el estudio demuestra que aplicando esta metodología vas a mejorar la motivación de los trabajadores, obviamente van a trabajar mejor, van a tener mejor rendimiento y tanto ellos como la empresa se van arriba. Bien, y por último, este estudio que tú estás haciendo es un aporte para la sociedad. Por supuesto, si vas a mejorar de repente la calidad de vida de ellos, de las familias, de la sociedad, de la empresa, o sea, de hecho, todo estudio tiene que tener un aporte social. Bien. Bien, ahora vamos a una de las últimas partes ya de este primer capítulo, que se refiere a los alcances y limitaciones. Esto también es parte de la redacción, ¿no? Porque también no es nada difícil. Y se hace porque definitivamente pues todo estudio tiene límites, ¿no? Y tiene un determinado alcance. O sea, tampoco vamos a pensar que nuestra investigación pues, va a ser a nivel mundial, ¿no? O sea, todo estudio tiene sus límites y eso es necesario aclararlos siempre cuando vamos a hacer una investigación, ¿no? Entonces dice, los alcances se refieren a los límites, ¿ya? O sea, hasta dónde está limitado tu estudio. Entonces hablamos de un alcance social, geográfico y temporal. El alcance social se refiere a qué grupos de personas les has aplicado el cuestionario. Entonces, si tú me dices, he aplicado el cuestionario a los padres de familia, pues ya solamente tu estudio va a los padres de familia de un determinado colegio. Solamente es para ellos, ¿no? O sea, tú no has aplicado el cuestionario a todo el mundo, ¿verdad? A todas las personas, no.
has aplicado los cuestionarios a ese grupo determinado de personas. Luego tienes un alcance geográfico que se refiere al lugar. O sea, ¿dónde has tomado los cuestionarios? En ese colegio, en esa empresa, en ese hospital, de ese distrito, de esa ciudad, de ese país, ¿verdad? Específicamente ahí, nada más. Por último, el alcance temporal se refiere al año. ¿En qué época tomaste los cuestionarios? Específicamente se pone el año o de repente los meses en los que has hecho el estudio, ¿no? O sea, los alcances, acuérdense, es específicamente los límites de tu estudio, ¿ya? Repito, nadie ha podido tomar un cuestionario a todas las personas del universo, ¿verdad? Lo has tenido que aplicar a determinadas personas de determinado lugar y en determinada época, definitivamente. Y por último, las limitaciones. Se refiere a las limitaciones que has tenido tú como investigador mientras hiciste el estudio, ¿no? Y acá sí hay que tener bastante cuidado porque obviamente nos referimos a las limitaciones en cuanto a recursos necesarios que de repente pues no has podido tener la facilidad, ¿no? Pero más que todo son limitaciones en cuanto a la toma de la muestra, ¿no? Uno puede decir, yo tenía los permisos, las autorizaciones, pero la gente al último no me quiso responder los cuestionarios. Sí, puede ser, esa es una limitación. Hay gente que no te quiere responder porque tiene miedo a los resultados, ¿no? Imagínate que tú vas a una empresa a tomar cuestionarios sobre el clima laboral y una de las preguntas habla de los jefes. Entonces la gente pues va a tener miedo a eso y si yo respondo o acusando a mis jefes de que me tratan mal, me pueden votar, ¿no? Es igual como cuando uno va a tomar unos cuestionarios en un colegio, los profesores. De repente tienen miedo pues también a que dicen algo de más y lo puedan eliminar del colegio, ¿no? O sea, esas son las limitaciones, se dan cuenta, ¿no? O de repente pasa que donde tú viste que había ese determinado problema, que estaba estupendo para hacer el estudio, no te dan los permisos respectivos. Podría ser, entonces ahí también te quedas con los brazos cruzados, pues no puedes hacer más, ¿ya? Pero tengan en cuenta, amigos, que las limitaciones se refieren exclusivamente a la realización del estudio, ¿no? Que no te fue fácil para poder hacerlo, ¿ya? Pero no puedes decir, pues, que una de las limitaciones fue que el lugar estaba muy lejos de tu casa o que no tenías para los pasajes, o sea, no, pues tampoco hablamos de los problemas personales, ¿no? Nos estamos refiriendo específicamente a las limitaciones que has tenido como investigador, ¿no? Y generalmente son, pues, respecto a la muestra, porque no hay cosa más difícil de repente que poder tomar la muestra completa, ¿no? Aparte que podría ser también una limitación que no hubo materiales, de repente no hubo muchos estudios o no hubo nada virtual y has tenido que visitar, recorrer las bibliotecas, las universidades, bueno, cosa que también es poco probable, pero quién sabe, ¿no? Puede ser. En fin, esas son entonces las limitaciones y esos son los alcances del estudio. Ya ven, es una cosa bastante simple, es cuestión de sentarse a la computadora y empezar a redactar, que no te va a tomar mucho tiempo, ¿ok? Bien, vamos a dar entonces el último de los videos correspondientes a este primer capítulo del planteamiento del problema, ¿ve? Lo último es la definición de variables, que como en más de una ocasión les he mencionado que el orden en el que van las cosas depende mucho de cada universidad, ¿no? Algunos prefieren esas definiciones pasarlas al segundo capítulo o al tercero, pero bueno, la cosa es que esté. Ya ustedes verán dónde lo van a ir ubicando, ¿sí? Bueno, acá lo único que tenemos que hacer es definir las variables que vamos a estudiar. Nada más eso, vamos a definirlas, ¿sí? Y existen los dos tipos de definiciones, conceptuales y operacionales. La definición de conceptuales naturalmente se refiere a el concepto en sí de la variable que estamos utilizando, ¿sí? Por ejemplo, si estamos utilizando la variable estrés, tendríamos que ver quién define el estrés, ¿no? ¿Qué autor? ¿En qué año? Siempre se hace de preferencia una cita textual o una cita directa, ¿no? O sea, entre comillas ponemos qué dijo el autor fulano de tal en el año tal, ¿sí? Es el concepto, nada más que un concepto de cada una de las variables, ¿sí? O sea, tendríamos que tener necesariamente dos definiciones conceptuales. Y luego pasamos a las definiciones operacionales. La operacionalidad se refiere a cómo vamos a medir. Es decir, si hemos visto la variable estrés, bueno, ¿cómo vamos a medir el estrés? ¿Vamos a crearnos un cuestionario, lo vamos a inventar o vamos a coger un test que ya existe y lo vamos a validar? O sea, eso es lo que hay que ver, ¿sí? ¿Con qué vamos a medir esas variables? Por eso ustedes se acordarán que al inicio les decía, ya planteaste el problema, ya sabes qué es lo que vas a estudiar, pero ahora piensa, ¿cómo las vas a medir esas variables?
porque de repente no tienes facilidad o no conoces cómo medirlas, ¿sí? Entonces, repito, son dos definiciones, conceptuales y operacionales, nada más, así es simple. Y hasta acá, amigos, hemos terminado el primer capítulo de nuestra tesis. Bien, antes de terminar entonces este capítulo, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿sí? Y este resumen va a ir enfocado específicamente a las preguntas que frecuentemente hacen los jóvenes a los que asesoro sus respectivas tesis, ¿ya? A ver, el problema de siempre es el tema. Es que es el número uno, por ahí se tiene que empezar. Entonces, yo siempre les digo lo mismo. El mayor problema que hay es que los jóvenes que quieren hacer tesis preguntan a otras personas, oye, ¿qué tema puedo hacer? Profesor, dígame usted qué tema puedo hacer. Y ya les dije, la respuesta no está en los demás, la respuesta está en uno mismo, ¿sí? Mi respuesta siempre es, a ver, dime, en los 5 años que has estudiado tu carrera, ¿qué cursos más te han gustado? ¿En qué te especializas? ¿Cuál es lo que más te gusta de tu área? Cuando hiciste tu internado o hiciste tus prácticas, ¿qué era lo que más te gustó? ¿Sí? Como para que tengan una idea. Ese es lo importante, ¿sí? Ahora, después del tema, ya, de frente vayas a ver el lugar. Ya, ¿te gusta mucho ese tema? Muy bien. ¿A dónde has hecho tus prácticas? ¿O a dónde crees tú que puedes aplicar tu muestra? Pero acuérdense, ese lugar tiene que ser de fácil acceso. Tienes que ir varias veces. La muestra no la vas a tomar en un solo día. Varias veces vas a ir, así que tiene que ser un lugar donde tengas facilidad para poder acceder sobre todo a la gente, para que te pueda responder los cuestionarios, ¿ya? Y muy bien, una vez que estás ahí, ahora piensa el problema que se puede estar presentando en esa gente, ¿sí? ¿Qué problema se puede estar presentando? Inmediatamente ubica causas, consecuencias, solución que tú le darías, ¿sí? Y ahí mismo aparecen las dos variables, vas a ver. Y si puedes, de una vez los objetivos específicos. No se olviden el título, A y B en el grupo de personas de dónde. Yo sé que hay otros títulos, definitivamente, hay otros títulos, pero generalmente ese es el esquema del título que se utiliza, ¿ya? Ahí está, nunca se olviden de este detalle que les puse, desde el comienzo, ¿ya? Apenas estés pensando en el tema, inmediatamente fíjate cuál es el problema que esa gente tiene. Ya, ubicas el problema, busca la causa, busca la consecuencia y qué es lo que tú podrías aportar. De frente, ahí está todo tu planteamiento del problema, no te olvides, ¿ya? Y de ahí nomás vas a ver que inmediatamente te van a aparecer los objetivos específicos. Este es un ejemplo de matriz. ¿Sí? Al toque ya tienes tu título, mira tu problema general, objetivo general, hipótesis general, ¿no es cierto? Ya, eso lo hemos sacado ahorita de este. Acá está tu problema, aquí están las variables, aquí ya está todo, así que inmediatamente lo relacionas. Mira que todo esté similar, ¿ah? No te vayas a olvidar de eso, mira que todo tiene que seguir, ¿ves? Todo tiene que seguir casi las mismas palabras. Mira el título, mira el problema general, objetivo general, hipótesis general, ¿ok? Inmediatamente saca los específicos, que tú ya sabes que son las áreas. Bueno, entonces una vez que ya tenemos la parte de arriba ya bien establecida, pasamos a los específicos, ¿sí? Acá tenemos cómo se presentan los niveles de inteligencia emocional, cómo se presentan los niveles de satisfacción laboral, ¿ves? De los dos test, están los objetivos específicos. Miren, todo tiene que ir de la mano, ¿no es cierto? Y las hipótesis, no se olviden que los dos primeros objetivos específicos pues no tienen hipótesis, ¿verdad? Y nos pasamos de frente a los otros dos. Y ya está, eso es lo más importante. Hasta acá cierras el capítulo 1 y ya tienes tu matriz. Es lo máximo que has podido avanzar. Hasta ahí ya lo redactas y vas a ver que ya todo sale muy bien. Vamos al capítulo 12.